Muchas gracias por estar aquí presentes. Vamos a iniciar este webinar. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos una vez más a otro webinar con Clúster Industrial. En esta ocasión tenemos un webinar titulado Clever One, Solución de Conciliación Fiscal, Inteligencia de Negocios. En este webinar vamos a ver cómo resguardar, validar y analizar la información de los comprobantes fiscales de la empresa con Clever One, un sistema de conciliación fiscal de datos derivados de la facturación electrónica, basados en una innovadora y potente plataforma que almacena en una bodega digital todos los comprobantes CFDI para analizar los datos contenidos en ellos y al mismo tiempo que se generen consultas y reportes para eficientar la toma de decisiones sobre las operaciones fiscales de los negocios. Nos acompañan Alfredo Huerta Chaboya, ingeniero industrial, Universidad Panamericana, alta dirección en el IPADE y en la gestión de riesgos financieros en el ITAM. Reforzamientos de análisis técnicos a través de IFTA, que es la Federación Internacional de Analistas Técnicos en Nueva York, Irlanda, Francia y México. También están con nosotros Eduardo González, un profesional con más de 20 años de experiencia trabajando en empresas dedicadas a las tecnologías de la información, involucrado desde hace 10 años en el mundo de las soluciones tecnológicas de facturación electrónica, fiscales e inteligencia de negocios. Alfredo, te paso la palabra y muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias a Eduardo, Liz, a todos ustedes para poder estar dando un poquito, platicando en relación al tema económico, qué es lo que estaríamos esperando en este 2023 en el ámbito global, a nivel nacional, a nivel internacional y evidentemente cómo se va incorporando todo el tema fiscal dentro de la propia actividad económica. Si quieren, iniciamos un poquito en esta situación global, en donde claramente aquí ven un cuadro donde vienen muchas instituciones, son básicamente instituciones internacionales. Lo que normalmente hacemos a principio de año es tomar las diferentes o las principales variables económicas que pueden estar incidiendo durante el año y cómo lo percibe cada una de las instituciones para tratar de llegar a una conclusión. El tema COVID, por ejemplo, gran parte de las instituciones ya lo ve con muy poco efecto sobre la economía global y que pudiera estar inclusive ya cerca de finalizar durante este año. El tema de crecimiento económico, no hay duda, va a ser un año difícil, un año en donde se percibe cierta desaceleración de la economía a nivel mundial. Nada más como dato, lo que crece o la actividad productiva de Estados Unidos, de China y de la propia zona euro representa más del 70% del crecimiento mundial. Si algo sucede en Estados Unidos, si algo sucede en China o si algo sucede en la zona euro, hay un impacto sobre la economía para bien o para mal. La expectativa es que sí venga una desaceleración versus el 2022 con riesgos recesivos que ahorita tocaremos. En cuanto a la política monetaria, los bancos centrales, ¿qué podrían estar haciendo? Bueno, muy probablemente de inicio van a estar todavía incrementando algo las tasas de interés de manera mucho más gradual ya, quizá una o dos aumentos máximos los que se pudieran estar registrando para que después las tasas de interés permanezcan varios meses en niveles altos, ya más estables, y hacia el cierre de año poder iniciar una fase de baja. Es decir, a lo largo del año es probable que se mantengan las tasas de interés altas, lo cual pues todavía es contraproducente contra la propia actividad económica por el alto costo del dinero. En el tema de inflación, que ha sido el problema grande, ¿sí? Básicamente se percibe una desaceleración de la economía a nivel mundial. Ya lo estamos viendo en Estados Unidos, ya lo estamos viendo en China, desde luego. Ahorita vamos a ver algunas gráficas, pero también ya la zona euro al menos está empezando a ver la luz, ¿no?
al final del túnel. Es decir, hay que recordar, ellos tienen el problema de la guerra Rusia-Ucrania, ellos tienen el problema directo sobre el abastecimiento en el tema energético, en el tema de alimentos también, y por eso su inflación ha excedido niveles por arriba inclusive de muchos países, ¿no? Y finalmente vienen otros puntos que se llegan a tocar, que no son muy comunes, y algunos los tocan de una forma, otros de otra, algunos no los tocan, pero esto tiene que ver qué va a pasar con China, si va a haber volatilidad en los mercados, el dólar a nivel global, qué va a suceder, el nearshoring, que ahorita platicamos muy breve qué significa en general para quienes no tienen un poco el conocimiento, y también la propia guerra Rusia-Ucrania en ese aspecto. Así que bajo este escenario pusimos aquí planteamientos de 3 escenarios globales para la economía, el cual estará afectando el entorno económico, como ven ustedes aquí a la izquierda, las políticas monetarias, las decisiones de los bancos centrales y el efecto en los mercados que al final inciden sobre la economía. Vamos a comentar el escenario base, que es una inflación moderada, es decir, va a ir desacelerando, pero todavía por arriba de los objetivos de los bancos centrales, por eso las tasas de interés no podrán bajar de una manera que quisiéramos, ¿sí? Para tratar de reactivar la economía, ¿sí? Probable recesión modesta, es decir, acuérdense que una recesión por lo general son 2 trimestres al menos con crecimiento negativo el que se pudiera dar. Se espera que Estados Unidos, su actividad productiva también tienda a crecer poco, el riesgo de China, el riesgo de la zona euro, que es la que más probable va a caer en este tema de recesión, sobre todo la primera mitad del año, para empezar a recuperarse hacia la siguiente, el segundo periodo del 2023. El entorno económico, pues básicamente va a ser a nivel general, si hay una recesión poco profunda, el tema del empleo está ayudando muchísimo en Estados Unidos, en Europa inclusive, y China viene mejorando algunas condiciones. Ya la desaceleración en los ritmos de aumentos de tasas de interés va a ayudar en todo este proceso, pero va a haber sectores como el de vivienda que van a tener algunos problemas en general. Y recuerden, el tema de la vivienda, de la construcción, genera después alrededor de 40 subsectores que pueden hacerlos dinámicos o pueden caer también en una menor actividad si es que el sector se contrae. Ese es el riesgo que hoy se tiene. En cuanto a política monetaria, pues vemos quizá topes alrededor del 5% en las tasas de interés en Estados Unidos, hoy están en 4.50, por lo tanto México habría que subirle 50 puntos base, si están en 10.5 podrían llegar al 11% también. Vamos a ver un tema fiscal en Estados Unidos donde ya el Congreso, que está dividido entre republicanos y demócratas, van a tratar de ponerle un freno al gasto del gobierno de la administración de Joe Biden, y eso va a generar también temas o conflictos como es el que recientemente van a tener. Año con año el Congreso autoriza un techo de endeudamiento. Ese techo de endeudamiento prácticamente ya se estaría alcanzando este jueves, y por lo tanto, de no tener una aprobación de aquí a una semana, ¿sí? O el gobierno hace modificaciones en su estructura de gasto o se paraliza la actividad del Congreso, y también el riesgo de un incumplimiento de deuda que lógicamente, aunque no es por temas de no tener capacidad, sí generan riesgo hasta en las calificaciones crediticias, en los propios desempeños de los mercados. Hoy en los mercados, pues lo que se pide aprovechar es tasa de interés, está elevada. En 2 años no vamos a ver una tasa cercana a los niveles actuales, y por lo tanto es momento de aprovechar. Aquí en México los CETES te están pagando tasas entre 10 y 11% anual, hay que aprovecharlos, inclusive si no tienen algunos de ustedes cuentas para poder operar directo tasas de interés, está básicamente CETES Directo, una página muy confiable donde pueden entrar
y pueden desde ahí tratar de operar y ligar su cuenta para el tema. Esto lo manejan a pinza y es muy confiable también. La renta variable, el mercado accionario, pues normalmente va a tener un desempeño quizá por los reportes trimestrales que hoy se están conociendo, con ciertos altibajos, todavía sin una clara tendencia, pero de ser una actividad poco profunda en términos de recesión o un crecimiento lento, es probable que hacia el segundo semestre veamos una recuperación de las bolsas. El dólar creo que va a ser un año negativo para el dólar contra la canasta de divisas, contra el euro, el yen, la libra esterlina, el dólar canadiense, el franco suizo, entre otros, ¿sí? Que de alguna manera pues tendrán mejores condiciones este año a diferencia de los últimos 2 años. Pasamos ahí un poco el tema energético. Lo que se vamos a entrar es un periodo de primavera-verano donde hay una menor demanda mundial de energía. Por eso los precios del petróleo, de la gasolina, el gas natural tenderán a estabilizarse. La OPEP tendrá un papel relevante porque va a tratar de producir más y enviar más a la economía global o producir menos dependiendo, pero en términos generales su papel es tratar de contener para que los precios no se lleguen a distorsionar demasiado, ¿sí? En Europa creo que eso va a ser un tema positivo. Los riesgos geopolíticos, bueno, pues está la guerra Rusia-Ucrania. Nosotros teníamos la esperanza de que de alguna manera China pudiera jugar un papel relevante, pero al mantener un conflicto en la política comercial, en el tema de tecnología, en el tema de Taiwán con Estados Unidos, se ve complicado que Rusia pueda ser ese actor que logre frenar ya o parar esta guerra. Creemos que este año, pues sin duda será, si fuera por Ucrania y si fuera por Rusia, son economías relativamente pequeñas, ya no tendrían recursos por el nivel de gasto, pero Rusia está siendo relativamente financiada a través de la venta de petróleo barato a China, a la India, entre otros, mientras que Ucrania pues es financiada por Europa Occidental, por Estados Unidos, y eso es lo que ha mantenido que esta guerra continúe, ¿sí? Ya después de las elecciones intermedias en Estados Unidos, pues la política exterior de Joe Biden va a modificarse un poco. Y en cuanto a mercados emergentes, ya me voy a ir un poco más rápido, el crecimiento en China se verá lastrado por la salida de empresas de Occidente. Es decir, China, ahorita vamos a ver la actividad económica débil, pero evidentemente el conflicto que trae con Estados Unidos, el riesgo que ya están viendo las empresas de lo que sucedió en Rusia, que paralizaron, por un lado, con una guerra que se pudiera tener, una invasión a Taiwán, podría ser también un tema geopolítico importante para China contra Europa, contra Estados Unidos, contra países asiáticos como Japón o Corea del Sur. Y evidentemente hay un riesgo y un temor de las propias empresas por mantenerse operando en China y por eso es el nearshoring. El nearshoring lo que dice es una posición estratégica para que las cadenas de suministro de todo lo que tiene que producirse se puedan llevar a cabo sin contratiempos. Y por eso ha llegado inversión a México sin querer, no porque el gobierno esté buscando, no porque el gobierno esté incentivando, sino porque hoy hay un conflicto, conflicto comercial Estados Unidos-China, que ha originado que el costo de oportunidad, a pesar de la inseguridad, de la falta de certeza jurídica, vengan a posicionarse a México. Eso es un tema interesante que nos está ayudando, ¿sí? Y bajo este escenario, pues vemos materias primas, metales preciosos que pueden estar al alza, no así necesariamente lo que es la energía y la parte de alimentos. Aquí entramos ya a un tema donde los mercados han tenido respuestas positivas, las bolsas al alza, el dólar ha bajado, las tasas de interés se han ido demandando en plazos mayores a un año, porque los inversionistas ya están esperando que la Fed y los bancos centrales en este año toquen techo en las tasas de interés. Y en ese sentido, pues están aprovechando justamente lo que platicábamos, estos niveles altos de tasa de interés.
Un riesgo en el cambio de relación de México y Estados Unidos, pues ya lo vimos, esta reunión trilateral, ¿no? En donde al presidente lo suben a la bestia, al carro del presidente Joe Biden. No se sabe nada ahí, pero aparentemente hay mucha especulación de una presión importante que ya le metió el presidente Joe Biden al presidente Andrés Manuel López Obrador en términos, lógicamente, de migración, en términos de narcotráfico, posibles vínculos que pueda tener el partido de Morena con el narco, no se sabe, pero hemos visto a través de las elecciones y hoy en día una posición mucho más neutra del gobierno en ese aspecto, pero está incidiendo en la frontera sur de Estados Unidos. Se tocaron temas de migración, narcotráfico, el fentanilo, uno de los grandes problemas que se tienen, el tema de energías limpias por parte de Canadá y la fortaleza económica regional de Norteamérica que quiere impulsar, y esto es parte de ese nearshoring. En cuanto a política monetaria, pues que los bancos ya toquen pechos en tasas de interés y se mantengan altas las tasas durante un tiempo hasta asegurar que la inflación está controlada. En el tema del TMEC no hay duda, va a haber presiones contra México en el tema energético, sea pronto, de corto plazo, mediano, en este año, hablando de este año, hablando de un mes, 2 meses o 3 o 4, pero sin duda va a haber la aplicación de un panel que va a llevar a cabo ya la decisión final de quién tiene la razón, si las empresas americanas que están poniendo su dinero en México y canadienses, o el gobierno que está tratando de fortalecer más a las empresas de gobierno, básicamente Pemex y CFE. ¿Sí? En el tema geopolítico, bueno, pues ya vimos aquí, ya platicamos un poquito, se fortalece la relación Rusia-China y eso también dificulta la posibilidad de ponerle fin a la guerra. ¿Sí? China se está reabriendo a la economía mundial. Sin embargo, el tema COVID sigue todavía creciente. Esperamos que esto sea enero, febrero y después ya tienda a bajar. Las inversiones por el nearshoring sin duda ayudarán a México. Nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, es nuestro principal inversionista de largo plazo. Entre Estados Unidos y Canadá tienen el 50% de la inversión extranjera en México que hoy está aquí presente. Y por lo tanto, la estabilidad económica, ¿por qué vemos un tipo de cambio tan fuerte ahorita? Bueno, porque hay estas variables macros que además juegan papeles dentro de lo que viene siendo el tema ya de operación. Por un lado, Banco de México ha subido las tasas a la par de Estados Unidos. Sí, desde luego, había empezado antes, hoy hay un spread de 600 puntos, es decir, si la tasa de interés terminó en 4.50 más 6 puntos es 10.50. Esos 600 puntos da margen para que inversionistas, fondos, vengan a invertir a México. Entonces, venden dólares, compran pesos y por ahí tienen cierto beneficio. La Secretaría de Hacienda hasta ahorita ha tratado de controlar algunos temas. Uno es la deuda sobre PIB, que probablemente con este ejercicio 2023 se puede empezar a deteriorar en la segunda parte del año, el déficit fiscal, que el gobierno gaste más de lo que ingrese, ¿sí? Entre otros puntos. Y por el lado de Estados Unidos hemos visto una economía defensiva que ha ayudado a que las remesas que llegan a México sigan creciendo y eso trae cierto beneficio. Nada más como dato, las inversiones, lo que llega de remesas es prácticamente más del 50% del presupuesto de todos los estados de la República Mexicana. Ese es el tamaño de las remesas que llegan a México. Por eso son muy importantes para la economía mexicana. Desgraciadamente lo tienen que hacer con niveles de riesgo, el irse a trabajar, el irse a separar de sus familias para tratar de generar recursos para que la familia viva lo mejor que pueda y el beneficio de ser socios comerciales. El caso de China, ya muy rápido, sí, prácticamente se dio a conocer el día de hoy. China no creció el cuarto trimestre como dato trimestral, octubre, noviembre y diciembre no creció la economía. Sin embargo, cuando la comparas
prácticamente versus periodos anteriores, tienes ahí que creció a tasa anual del 2.9 y durante todo el año creció al 3%. Es de los niveles más bajos desde 1976. La producción industrial y las ventas minoristas en diciembre apenas la producción industrial creció a tasas del 1%, mientras las ventas minoristas fueron negativas. Entonces, hay un problema por el tema COVID, por la apertura económica, por menores ingresos, una afectación en estos rubros. La tasa de desempleo a la hora de abrir, pues las empresas empiezan a contratar y la tasa de desempleo tendió a mejorar un poco, pero vean precios de vivienda ya cayendo, un sector muy importante que tiene alto endeudamiento, poca liquidez. Hoy en día es uno de los problemas que va a tener que llevar para el 2023, darle solución y poder ayudar a que este sector vuelva a reanimar la actividad económica. Aquí están los mercados siempre son importantes, la bolsa, vamos a ver si rompe hacia arriba o hacia abajo, le llamamos consolidación a esta zona, en donde claramente un movimiento de alza quiere decir confianza de inversionistas y eso puede incentivar el consumo y la inversión de mediano y largo plazo. A la baja, pues sería lo contrario. La divisa, vean los movimientos que ha tenido el yuan chino y nada más como dato, a nivel mundial, normalmente los bancos comparan la compra y la venta de divisas. Uno compra dólares y vende pesos, uno compra yenes y vende yuanes, en fin, donde quiera, ¿no? Por eso, en vez de sumar 100%, se suma hasta 200%, porque es doble operación. Pero en ese sentido, la operación en dólares representa el 88% de la actividad mundial, mientras que el yuan chino solo representa el 7%. Para quienes luego comentan que el yuan chino va a sustituir al dólar, falta muchísimos años para que eso suceda, ¿no? Sí, Estados Unidos prácticamente pues trae tasa de crecimiento positiva, sin embargo se va a desacelerar. Si ustedes ven una inflación que ya viene a la baja versus la tasa de interés que está aumentando un poco, por eso ya esta cercanía va a hacer que la Fed reduzca ya la presión monetaria y la deje estable hasta que la inflación siga bajando. Los indicadores de empleo, la generación de empleo de Estados Unidos, hemos visto que sigue generando empleos a pesar de baja actividad. Sin embargo, bueno, aquí se ve una tendencia a la baja, cada vez menor, hay una desaceleración en la creación de empleos y en el 2023 se piensa que van a bajar ya de los 200,000, pueden llegar a cero, inclusive negativo, 1 o 2 meses por ahí. La producción industrial con tasas poco activas, los indicadores de manufactura y servicios con tendencia a la baja. Esto representa el 88% del PIB de Estados Unidos, por lo tanto, se ve poca actividad, por lo menos de inicio, hasta que estos indicadores vayan recuperando espacio. Siempre la balanza comercial de Estados Unidos ha sido deficitaria. Sí, es una economía tan grande que absorbe muchos productos de todo el mundo y la posibilidad de exportar por la fortaleza normal del dólar es menor. Y eso contribuye a que siempre haya un déficit, ¿no? Las ventas minoristas también con caída en el mes, pero a tasas anuales del 7%. Vemos ahí alguna mejora en los indicadores de confianza, pero no suficientes para activar inversión y consumo. Y el sector también de inicio y permisos de construcción de vivienda, el sector vivienda en Estados Unidos con caída. Este sector vivienda en China y Estados Unidos van a frenar también la actividad económica. Ya vimos China, me lo voy a saltar aquí muy rápido. Ya vimos los indicadores inclusive de hoy. Los de Europa ven, muchos de ellos ven taches. Significa que todavía vean la inflación muy alta, a los precios al productor 27% anual, cuando la inflación está casi al 9-10%. Entonces, todavía Europa va a tener que subir más tasas de interés y por eso sentimos que el euro este año va a ser mejor que el dólar, porque las tasas de interés van a subir más de lo que normalmente deberían subir, que es seguir un poco a la Fed y después se estabiliza. Ya vemos caída en la producción industrial, vemos estancamiento en la parte de manufactura y servicios,
vemos un déficit comercial, han tenido que importar mucho más energéticos y eso ha generado una distorsión cuya balanza comercial siempre era de mayor exportación de Europa hacia el resto del mundo, ahora importan más por ese elemento. Las ventas minoristas han caído, hay una falta de confianza al consumidor y falta de confianza económica. Entonces, todos estos elementos nos hacen ver que la zona euro va a ser la de las primeras que seguramente hacia abril, mayo, junio van a estar experimentando un tema recesivo. El caso de México, aquí vemos básicamente tasas de crecimiento del orden, vamos a terminar alrededor del 3%, el dato final del crecimiento, bueno, el dato preliminar del crecimiento económico 2022 lo vamos a conocer a finales de este mes, del mes de enero, y el dato definitivo a mediados de febrero. La inflación ya viene bajando, las tasas de interés todavía elevadas, por eso es que subirán un poco y se mantendrán ahí hasta asegurar que la inflación al consumidor baje igual que al productor. El tema de empleo, vemos, estas caídas son cíclicas, los meses de diciembre siempre hay salidas de las empresas y empiezan a recontratar un poco en enero, vamos a ver la capacidad que hoy se tiene. Producción industrial y ventas minoristas, pues están básicamente con una actividad moderada. Aquí vemos manufactura y servicios, el nearshoring ha ayudado un poco, ¿sí? Las exportaciones de México hacia Estados Unidos también han mostrado un desempeño relativamente positivo, pero a nivel global nosotros ya también estamos con una balanza deficitaria por ahorita. Las remesas pues están creciendo, vamos a crecer más en los, bueno, los datos de cierre 2022 superarán al 2021, cerca de 57,000 millones de dólares estimados versus 51,000, pero si ustedes ven ya las caídas, los datos crecientes ya de noviembre, diciembre prácticamente, de octubre y noviembre, se han ido desacelerando, lo cual va a llevar a que el 2023 el tema de menor empleo en Estados Unidos va a pegarle a las remesas y vamos a tener un año parecido al 2022. Es decir, va a haber buen ingreso por remesas, pero ya no tan creciente. Y eso al final repercute en las variables macroeconómicas. La inversión fija bruta, pues ahí va defendiéndose y la confianza al consumidor ahí estancada. Finalmente, bueno, en términos macros, la Fed espera que la economía de Estados Unidos crezca a 0.5%, el Banco Central Europeo espera 0.5% y Banxico espera que crezcamos alrededor del 1.8%. Nuestra expectativa, que está abajo a la derecha, es que Estados Unidos crecerá abajo del 1%, México va a crecer abajo del 3% que estima el gobierno. Sin duda no hay institución que ni siquiera se acerque al 2% ni al 1.8%, solamente es Banco de México. Fuera de Banco de México 1.8% y Hacienda el 3%, nadie espera. Por eso es que el ingreso y gasto va a ser bien importante durante este año, que además es un año político. La inflación es a la baja, pero todavía arriba de los objetivos de la Fed y de Banco de México. Las tasas de interés, aunque van a subir, se quedarán varios meses estables en la parte alta, empezarán a bajar en el último trimestre un poco y en mayor medida el 2024 vamos a ver un dólar a nivel global que va a perder terreno frente a, como ya platicamos, la canasta de divisas, pero no necesariamente contra el peso mexicano. Y ahorita platicamos. En cuanto a México, ya entro rápido, me gustó integrar esto que es de Integralia, donde básicamente habla de los principales riesgos de la economía mexicana y en términos económicos y políticos, ¿no? La presión sobre el INE va a seguir fuerte, la violencia seguirá permeando en la política sin duda y más en las elecciones del Estado de México y Coahuila, las tensiones comerciales no van a ceder, van a seguir altas. Morena puede aumentar su hegemonía si es que ganan estos estados o alguno de estos estados, ya tiene 22 del total de los estados de la República Mexicana. La militarización en las calles, bueno, pues ya vimos ahorita el tema que está sucediendo hacia el metro, ¿no? Donde están buscando algunas condiciones, sin embargo, también hay que aclarar, dentro de esta estatus de la Guardia Nacional en el metro, no traen armas, ¿eh?
están sin armas, pero están locamente a la vanguardia, tratando de cuidar o vigilar si es que llega a haber un tema más politizado, pero un tema de acciones provocadas y no necesariamente por la falta de mantenimiento, que todos sabemos que hay una falta de mantenimiento en el metro y en el aeropuerto y en muchos lados. La corrupción pues no ha cedido, los actos anticipados de campaña se siguen dando y por lo menos ya creemos que sí, y eso, por eso me gustó, el gobierno federal va a reducir el confrontamiento con el Poder Judicial, muy probablemente la recesión económica en Estados Unidos pues, pudiera tener impacto y las finanzas públicas pues, van a ser más vulnerables, menores ingresos, mayores gastos, ¿no? Lo cual va a generar, hay que estar al pendiente, hay que hacer pagos, el gobierno, o sea, la Secretaría de Hacienda va a tener que apoyar a Pemex en este primer trimestre para hacer pagos de más de 5.500 millones de dólares de deuda que tienen vencimiento en este trimestre. ¿Sí? Aquí vemos una desaceleración económica en el 2023 de Estados Unidos, nos impactará en nuestra balanza comercial. La falta de certeza jurídica pues, inhibe un poco el consumo y la inversión, la inflación, a pesar de que desacelere, pues va a seguir siendo alta y va a tener presiones hoy en día principalmente sobre los alimentos. La política monetaria, las tasas altas, pues inhiben el crédito, el consumo, el tratado comercial sin duda nos va a generar todavía en el tema energético presiones, la creación de empleos, pues ya vimos la caída en diciembre y esperamos menor creación para el 2023. El presupuesto ya autorizado por el Congreso creemos que es demasiado optimista y el gasto social va a ser muy elevado. Por eso sentimos que va a ser una de las variables que en el segundo trimestre pueden darle más sensibilidad ya al tipo de cambio. Va a haber cambios en el INE, ha habido cambios durante las administraciones pasadas, cada presidente propone, así que no hay duda, pues se estarán proponiendo gente más ligada a Morena, pero aquí lo importante, si no cambian las reglas del juego, pues pueden estar, pero las reglas del juego son claras y eso es lo que ha permeado este tema de democracia. Si cambian las reglas del juego, ahí sí se viene un problema porque cambian también prácticamente las personas que estarán tomando las decisiones. Y elecciones estatales en el Estado de México. En los mercados, pues ya vimos tasas de interés que terminaron en 4,5 en Estados Unidos, 10,5 México, subirán un poco, pero muy poco ya. La inflación ya alcanzó niveles de 6,5 en Estados Unidos, de 7,80 en México, y vendrán a la baja, pero todavía arriba de los objetivos de los bancos centrales. La economía de Estados Unidos seguirá impactando el primer semestre a la economía mexicana. La administración de Joe Biden sin duda está generando un cambio ya en la relación con el gobierno mexicano, ¿no? Así que ese tema va a ser importante de aquí en adelante. La guerra ruso-ucrania que puede seguir permeando a nivel global. La economía mexicana, aunque cerró con muy defensiva el 2022, va a sufrir un poco en el 2023 y el tema de liquidez, el tema de las pymes, han oído hablar de Crédito Real, Unifin, que eran grandes empresas no bancarias que prácticamente llegaron a topar, llegaron básicamente a temas ya de quiebras hoy en día, ¿no? Y eso ha generado pues mucho riesgo para las OFOMES, las OCAPs, y por lo tanto pues hay que tener las OFIPOS, hay que tener un poco de resguardo que va a haber menor liquidez. Las empresas, los bancos no van a dar tan fácil recursos hacia las pymes o micro pequeñas empresas. Tipo de cambio, bueno, pues hoy está fuerte, pero lo vemos en menor medida, poco a poco, ya muy pronto tocará piso y empezará a reaccionar. Las tasas de interés hay que aprovecharlas, si hay plazos a 6 meses, a un año, pueden tomar como empresas, su tesorería, etcétera, adelante, hay que hacerlo. Si llegan algunos a invertir en bolsa, ha sido un buen inicio, muy buen inicio de año, pero creemos que no va a seguir de manera consistente, por lo tanto hay que esperar un poquito y hacia marzo, yo creo, seguramente tomarán condiciones diferentes. Esta es la gráfica, cómo el peso mexicano se ha ido revaluando. La tasa riesgo país de países de Latinoamérica
pues han incrementado los últimos días, pero prácticamente en 2022 fue relativamente estable. Aquí vemos qué pasa cuando el peso mexicano y el dólar, el DXY, presentan movimientos. Bueno, cuando debilita el dólar a nivel global, el peso mexicano tiene de muy corto plazo a llevar ese efecto, pero ya limitado. Y en su momento el peso tenderá a reaccionar. No hay duda, dentro de este canal el peso, por alguna condición, de repente lo podemos ver en 18.50 y en 2 meses va a estar en 20 pesos. Eso es lo que va a suceder en estos primeros 6 meses. Y contra el diferencial de tasas, aquí vamos a ver cómo hacia finales de año Banco de México va a empezar a reducir más que la Fed la tasa de interés. Y cuando se reducen los spreads, el peso mexicano reacciona, se vuelve menos atractivo. Hay menor demanda ya de pesos para invertir y por lo tanto tiende a subir. Por eso este año es para tomar dólar en general. Tasas de interés, pues es como ha ido evolucionando la curva. Se espera que esta curva siga durante el 2023 y ya después se empiece a normalizar, es decir, las tasas de menor plazo pagan a menor plazo pagan menos tasa, las tasas a mayor plazo pagan más tasa, ¿no? Más rendimiento. ¿Sí? Hoy en día estamos invertidos, los cortos pagan más que los largos. Hoy la tasa a un día o a 28 días paga más que a 10 años. ¿No es normal? Pues no, no es normal, pero lo que sucede es que los inversionistas aprovechan estos plazos largos, demandan, porque saben que en el corto plazo la inflación va a bajar y los bancos centrales van a bajar estas tasas de interés. El 2024 va a ser acelerada la baja. Entramos ya con todo esto al tema de la reforma fiscal 2022, la miscelánea, ya no tardo, perdón. Sí, aquí el tema es muy interesante porque lo que hemos visto en este gobierno es que ha habido un seguimiento muy estricto al tema fiscal. Hoy en día había hoy en día las empresas prácticamente que están muy vigiladas en su proceso, están tratando de mantener bien conciliadas las posiciones en el tema fiscal, las facturas y todo lo que hagan, porque evidentemente también hay un seguimiento estricto de la autoridad. Inclusive nosotros como personas físicas con actividad empresarial, también de repente tenemos presiones, nos piden la relación con terceros, una serie de cosas. Entonces, bajo ese escenario, el tema fiscal se está volviendo relevante y no hay como tener un aliado que pueda ayudarnos en ese sentido, ¿no? Hoy sabemos que se creó en el 2022 un régimen simplificado de confianza, es decir, que paguen menos impuestos sobre la renta, cuyos ingresos a nivel de persona física o de empresa tiendan a ciertos topes en ese sentido, ¿no? Que son 3.5 millones, 35 millones de pesos para las empresas. ¿Sí? Se paga el 1.25 en el caso de personas físicas con actividad empresarial y tenderá hacia el 2.5 aproximadamente cuando ya haces tu reporte. ¿Sí? Lógicamente, pues va a haber multas con facturas incorrectas, ya cada vez es más difícil corregir las facturas. La carta aporte que también se ha estado desfasando un poquito, difiriendo, pero que entrará en ese sentido, mayor actividad en el buzón tributario, en fin, podemos ver aquí muchos temas, ¿no? Ligados básicamente al tema de negocios, a cómo no habilitar o quiénes pueden no habilitar un buzón tributario, ¿sí? Los complementos que nos solicitan cuando no hay un pago básicamente de una sola exhibición, que puede ser si es efectivo o si es básicamente por vía transferencia, ¿sí? Y se hace en parcialidades, se tiene que dar ese complemento, ¿sí? El título de garantía de interés fiscal, viene la facturación ya con el CFDI, el 4.0, que aparentemente entra, si no mal recuerdo, ya a principios de abril, ¿no? Termina el 31 de marzo esta parte, y ahí viene un tema, porque el tema de cancelaciones y todo cambia de manera radical. Hoy
si no tienes el nombre completo de la empresa y toda la información, que es lo que te pide la situación, la constancia de situación fiscal para poder ingresar, no te dejan facturar. Entonces, hoy en día se vuelve muy importante este vínculo, esta relación que se puede tener, y creo que se factura en ese aspecto, puede ser relevante en esa condición. Hoy hay cambios de fecha pago, fecha inicial pago, fecha final pago, en fin, hay cambios que en realidad necesitas tener un aliado de apoyo en el tema fiscal. Y de ahí, bueno, pues ha sido toda esta situación en donde prácticamente, pues quiero dar pues las gracias por un lado y pedirle, Eduardo, pues en el tema que sigue, ¿no? En ese aspecto ya de lo que se factura, que va a ser muy interesante. Muchas gracias y atentos si tienen algunas preguntas. Eduardo, estás en mute. Perdón, una disculpa. Muchas gracias, Alfredo, por tu participación. Como siempre, nos compartes una gran cantidad de información de una manera muy sintetizada y nos explicas cuestiones que son muy complejas de una manera muy sencilla, ¿no? Todo esto es avasallador, ¿no? Todo esto impacta directamente en el proceso económico de las empresas, de la industria, de los diferentes sectores económicos, ¿no? Y cómo administro esto, cómo puedo estar yo tranquilo de que la información que estoy emitiendo, de la información que estoy recibiendo, hablando de CFDIs, está controlada al 100%, ¿no? Como bien sabemos, la facturación electrónica tiene más de 15 años de existir en México, tiene ya una obligatoriedad desde hace más de 10 años y estamos fiscalizados, ¿no? Como bien se comentó, tanto las personas físicas como las personas morales, ¿no? Y las personas que trabajamos en las organizaciones, los que tenemos o somos usuarios funcionales, ¿cómo podemos tener esa información para saber que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de manera correcta, ¿no? Aquí es donde aparece Clever One, que es una solución de conciliación fiscal y que nos ayuda a realizar una inteligencia de negocio. La información que tenemos ahí, ¿cómo la podemos tratar? Les voy a platicar un poco de lo que es Clever One. Y bueno, como les comentó, es una solución tecnológica constituida de una bóveda donde almacenamos todos los XMLs emitidos y recibidos por el contribuyente y que consta de una base de datos que contiene la información extraída a cada uno de ellos. Nos permite descargar los XMLs hasta 200,000 por cada solicitud de descarga que hacemos de los últimos 5 años, desde el propio buzón tributario del contribuyente, y también tiene la capacidad de importar todos los XMLs y PDFs históricos que tenga el contribuyente en sus sistemas propios o de terceros. Aquí, por ejemplo, hay organizaciones que emiten con un proveedor, tienen un portal de proveedores o de recepción de facturas con otro proveedor y tienen tercerizada la nómina con una empresa especializada en ello. Sin embargo, tienen la información dispersa en diferentes lugares. Bueno, nosotros nos podemos conectar o importar esa información para tenerla en la bóveda y para poder hacer una de las funciones que tiene Clever One. Comparar esos XMLs con los que cuenta el SAT y los que se tienen en sistemas propios o en el ERP del contribuyente para confirmar inicialmente que la integridad,
Lo que me interesa es tener la integridad. Cuando hablamos de integridad en información, hablamos del 100%. No hablamos de menos del 100% ni más del 100%. Es un número exacto. Entonces, lo que a mí como organización me interesa es que la información que yo tengo fiscal sea íntegra. Pero si por el contrario encuentro diferencias, bueno, Clever One me ayuda a resolver esas diferencias. Aquí les presento un diagrama. La solución puede estar instalada en casa, puede estar instalada en la nube, se puede instalar en ambiente operativo Windows, se puede instalar en ambiente operativo Linux y nos podemos integrar contra cualquier tipo de base de datos. Entonces, el sistema puede hacer una descarga histórica de la información, como les mencionaba, los 5 años anteriores, y podemos y vamos a dejar parametrizado el sistema para hacer la descarga del día a día. Es decir, lo que yo facturé y recibí el día de ayer, al día siguiente lo voy a tener en la bóveda y voy a poder empezar a trabajar cosas que antes me esperaba días para poderlo hacer. Adicionalmente, puedo importar de diferentes formas a través de base de datos, a través de buzones de correo, de directorios de archivo, de web services, leyendo archivos de metadatos. Puedo importar toda la información que yo tengo históricamente de los FDIs que emití y que recibí. Y entonces puedo hacer esa comparación de la información, ¿no? Y entonces voy a tener en Clever One toda la información que me va a permitir poder hacer inteligencia de negocios. Lo voy a poder llevar a las diferentes áreas de la organización. ¿Cómo funciona Clever One? Bueno, vincula de forma automática documentos relacionados como complementos de pago, notas de crédito. Monitorea y genera alertamientos comparando la información en la base de datos de Clever One contra las listas negras del SAT, los artículos 69 y 69B. Monitorea y genera alertamientos de solicitudes de cancelación de CFDIs y permite la gestión de aceptación o rechazo sin necesidad de entrar al buzón tributario. Esta es una de las funciones que le hace mucho sentido a los clientes. ¿Por qué? Porque muchas veces nos emiten facturas, pagamos la factura y después nos cancelan la factura y nunca nos enteramos. Con Clever One siempre vamos a estar a la vanguardia porque vamos a tener la información que está alojada en mi buzón tributario de contribuyente dentro de la infraestructura del SAT. Y entonces yo voy a tener visibilidad de qué es lo que está pasando con mis FDIs. Si los que yo recibí de mis proveedores siguen estando vigentes o me los cancelaron. Entonces eso me da la oportunidad de yo poder realizar procesos de trabajo que me den un valor adicional al trabajo del día a día. Podemos generar cualquier tipo de reporte con información contenida en los XMLs, tales como nómina, cálculo de impuestos, etcétera. Lo que ustedes se quieran imaginar, siempre y cuando esté incluido en el XML yo emití como factura o que yo emití como un recibo de sueldos y salarios, vamos a poder generar todo tipo de reportes. ¿Cómo me ayuda Clever One? Bueno, me ayuda a incrementar el flujo de efectivo. Me ayuda agilizando los procesos de cálculo y devolución de impuestos y de saldos a favor. Yo voy a tener la información al día, en tiempo y forma, y me voy a poder adelantar a cuestionamientos o cuestiones que el SAT tiene herramientas tecnológicas muy poderosas, me hace saber a mí como contribuyente. Voy a poder identificar complementos de pago y saldos de facturas pendientes. Voy a tener esa información que o estoy esperando que alguien me la entregue dentro de mi propia organización o que alguien me haga llegar fuera de mi organización. Va a incrementar los ahorros operativos. Vamos a agilizar los procesos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Vamos a generar ahorros de acuerdo al histórico de compras. Puedo ir más allá. No únicamente generar reportes relacionados con cuestiones contables y financieras, ¿no? Sino extender un poco más el brazo y poder realizar reportes
de qué he vendido o qué he comprado, en qué área geográfica del país lo he hecho, cuál es mi mejor cliente, cuál es mi mejor proveedor, dónde tengo que ahorrar, dónde tengo que hacer modificaciones que me permitan eficientar la operación de la organización y ante el contexto que nos comentaba Alfredo, poder hacer ahorros, ¿no? Tenemos que cuidar el ingreso y el gasto, ¿no? Generando ahorros de acuerdo al histórico de compras. Vamos a tener mayor información de la que sabemos que está ahí, pero que no la podemos analizar. La solución Clever One nos va a ayudar, nos va a simplificar esas actividades que hacemos manualmente y las vamos a poder tener automatizadas en el día a día. Y vamos a poder generar reportes personalizados de forma automática de ingresos, de egresos, de impuestos, de nómina, de compras, de ventas, y se los vamos a poder entregar al comenzar el día a los responsables funcionales dentro de la organización. En resumen, ¿qué es Clever One y por qué hablamos de inteligencia de negocios? Bueno, contamos con la misma información que está resguardada en la infraestructura del SAT. Nos permite analizar, validar y autoconciliar en tiempo real la información de todos y cada uno de los XMLs que emitimos, reitero, facturas, recibos de sueldos y salarios, o de los FDIs que recibimos de nuestros proveedores. Disminuimos los puntos de falla porque automatizamos los procesos diarios de la organización y simplificamos la toma de decisión en materia financiera, contable y fiscal. Entonces, yo los quiero invitar a que tengan un acercamiento con nosotros. Les podemos hacer un demo sin costo de lo que es la solución, pero más que vendérsela, lo que queremos es ayudarles a resolver los temas del día a día, los temas a los que se enfrentan las áreas de recursos humanos, las áreas de contabilidad, las áreas de cuentas por pagar, las áreas de cuentas por cobrar. Es decir, toda la organización está involucrada porque todos generamos ingresos, egresos, y todo eso está fiscalizado. Entonces, Clever One nos va a poder ayudar a resolver ese tipo de temas. Hasta aquí mi participación, Martín. Adelante con la sesión de preguntas y respuestas, si quieres. Gracias, Eduardo. Muchas gracias también, Alfredo, por esta información tan importante, ¿no? Sobre, pues, facturas y también la economía en México. Y bueno, nuevamente les recuerdo, en la parte de abajo tenemos la sección de preguntas y respuestas para que nuestro auditorio pueda poder escribir aquí sus dudas y se las iremos respondiendo. Aquí tenemos a los especialistas. Primeramente, vamos a empezar con una pregunta que dice, ¿cómo puedo prevenir o corregir una potencial revisión por parte del SAT? Bueno, utilizando Clever One, conciliando la información de los FDIs que tiene la empresa contra los que tiene la autoridad y obteniendo reportes con los totales de impuestos, por ejemplo, de cada tipo, por IVA, por ISR, por impuesto de nóminas, por diferentes tipos de información que está contenida en el XML. Gracias, Eduardo. Y bueno, tenemos otra pregunta que es, ¿el sistema permite hacer comparativos con las declaraciones de impuestos que se han entregado al SAT? Sí, nuestro sistema está en constante actualización y en este próximo mes de marzo, alrededor de la primera, segunda semana de marzo, vamos a liberar una versión que nos permite descargar las declaraciones del SAT para explotar la información de las mismas y poder hacer esas conciliaciones. Gracias, Eduardo. Nuevamente les recordamos que en la parte de abajo se encuentra la sección de preguntas y respuestas para que aprovechen y nos dejen sus dudas. Y bueno, otra pregunta. ¿Cómo puedo hacer una conciliación entre una contabilidad operativa y la contabilidad fiscal que tiene el SAT?
Ese es interesante. Se hace mediante reportes. Se saca o se extrae toda la información relacionada con la contabilidad fiscal. Por ejemplo, el total de ingresos, el total de deducibles, el total de conceptos de mano de obra, el total de participación de utilidades, ¿no? Entonces, de esa manera, somos capaces de poder hacer esa conciliación entre la parte, creo que mencionaban, operativa y la contabilidad fiscal, que es realmente lo que está buscando el SAT. Gracias, Eduardo. Tenemos una pregunta de Suani Herrera Alvarado, que es, yo quisiera agradecer más bien es un comentario, yo quisiera agradecer esta oportunidad de aprender con ustedes y saber más de contabilidad. Muchas gracias, Suani. Y tenemos otra pregunta que es, ¿puedo conocer el estado de vigencia o cancelado de un CFDI? Sí, totalmente. Clever One, como está conectado a través de los web services utilizando la fiel del contribuyente, permite analizar el contenido de cada uno de los CFDIs y uno de ellos es el estado que mantiene ese CFDI, si está vigente o si está cancelado, ¿no? Entonces, tenemos esa capacidad de poder analizar y decirle al usuario, al contribuyente, si el documento está activo o no, ¿no? Y que pueda voltear y realizar la actividad que corresponda dependiendo de eso. Y bueno, tenemos otra pregunta que dice, ¿en el sistema se incluyen comprobantes de retención? Sí, en la versión que liberamos a principio del año pasado, el sistema o la solución realmente también tiene la capacidad de descargar los comprobantes de retenciones y no únicamente facturas y recibos de sueldos y salarios. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias, Alfredo. Y bueno, también muchísimas gracias a todo nuestro público. Les comentamos que este webinar estará en nuestra página, en nuestro canal de YouTube, para que puedan volver a visitarlo y puedan saber más sobre esta información. Igual pueden ver en pantalla los contactos para que puedan escribirles y saber más de esta solución que tiene Cefactura con Clever One. Y bueno, pues muchísimas gracias por esta oportunidad, por esta información y por otro webinar aquí en Cluster Industrial. Eduardo, Alfredo, pues gracias nuevamente y pues nos vamos despidiendo. Pues muchas gracias. La verdad, muy interesante aprender del tema fiscal, toda esta parte de cómo poder administrarlo. Creo que es muy importante y más hoy en día, ¿no? Este año va a ser primordial porque seguramente los gastos del gobierno se van a dar, los ingresos no sabemos y la presión fiscal yo creo que va a estar presente. Así que muchas gracias, Eduardo, muy interesante. Muchas gracias, Martín, y a todos ustedes. No, pues muchas gracias también a ti, Alfredo, por tu participación. Lo reitero, siempre aprende uno mucho contigo. A Clúster Industrial por la oportunidad de llegar a sus asociados. Y bueno, nos reiteramos en Cefactura a su servicio. Somos líder en soluciones electrónicas de facturación y tenemos una solución para cada una de las situaciones que se les presenten, ¿no? Y somos pues asesores tecnológicos en ese aspecto. Muchas gracias a todos. Alfredo, disculpa, nos acaban de llegar otras preguntas. Vamos a aprovechar Adelante. estos minutos. Gracias, gracias. Una disculpa. Bueno, Alfredo, ¿esperarías que hubiera una recesión profunda mayor a 2 trimestres del año? ¿O sería moderada solamente un par en trimestres? Sí, bueno, el tema, como comentábamos en la parte de una recesión, es que al menos 2 trimestres sean negativos, ¿no? Se habla de la primera parte del año, o sea, el primero y segundo trimestre. Aquí la pregunta es si podría prevalecer el tercero y o cuarto. Hoy vemos muy poco probable ese efecto. Realmente vemos, si se llega a dar una recesión, va a ser muy suave. China intentará recuperar un poco de crecimiento y Estados Unidos será un poco defensivo.
en general. Por eso sentimos que a lo más habría o nulo crecimiento o una recesión muy poco profunda, pero no más allá de 2 trimestres. Muchas gracias. Muchas gracias. Te comento, a ver, dame un segundo, perdón. ¿China será un motor para este 2023 o seguirá agudizando su actividad ante riesgos del COVID, su sector inmobiliario y sus exportaciones? Bueno, es un tema interesante. Yo creo que China le va a dar dolor de cabeza todavía los primeros 3 meses del año, primer trimestre, pero yo creo que China no va a caer en recesión y va a empezar un poco de menos a más la actividad económica. Así que creo que puede ser un motor que va a prender, aunque a una velocidad muy moderada en este 2023. Gracias, Alfredo. Y bueno, la última. Para México, el tema del nearshoring ayudará en la actividad económica. Pues sin duda lo hablaron ahora en la reunión trilateral, este esfuerzo por consolidar a las empresas en la cadena de suministro dentro de Norteamérica, pues está implicando que muchas de estas empresas que sean partes para un proceso de producción se puedan llevar a cabo en México. Lo único que tenemos que tener es una infraestructura y una mayor seguridad. En ese sentido, creo que sí nos va a beneficiar, va a ser defensivo México de alguna manera, pero esto no implica que no podamos tener por ahí algunos tropiezos en cuanto a la propia actividad económica. Creo que a todos nos va a pegar, el nearshoring nos va a ayudar a que sea menos en el caso de México. Gracias, Alfredo. Gracias, Eduardo. Y bueno, pues muchísimas gracias a todo nuestro público por haber estado aquí participando y por saber esta información. Nos vemos hasta otro próximo webinar aquí en Close Industrial. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.